Muy buenas, chicos y chicas. Espero que estéis todos bien, todos sanos en vuestra casa y que tengáis ganas de salir a la calle, que ya mismo os dejan salir a vosotros. Bueno, vamos a ver lo... Quiero que este vídeo sea muy corto porque no quiero agobiaros. Quiero explicar los contenidos básicos y deciros algunas actividades que quiero que hagáis. Y, y listo. Estamos en el tema 10. Habéis hecho los ejercicios de comprensión lectora y ahora lo siguiente que nos toca ver son los géneros didácticos. Ya sabéis que hemos visto muchísimas clases de textos, muchas tipologías textuales. Hemos visto el texto positivo, el argumentativo, el literario, etcétera, etcétera. Ahora, dentro de todos esos tipos de textos tenemos los géneros, los que conocemos géneros didácticos, que son aquellos cuyo objetivo es educar, es transmitir una enseñanza a aquel lector o aquella persona que se acerca al texto o que lo lee, ¿vale? Entonces, dentro de los géneros didácticos, pues los más abundantes tenemos los ejemplos, tenemos las fábulas y tenemos el ensayo. Quiero, antes de empezar a hablar un poco sobre ello, brevemente, quiero deciros que por favor entregad todas las tareas. Veo todo lo que entregáis, lo miro y no solo estoy apuntando que estáis entregando las tareas, estoy apuntando también quién está haciendo las tareas con ganas, quién está dedicándole el tiempo necesario a las actividades y quién no me está entregando un churro o quién no se está copiando de internet o de las actividades del compañero. Entregáis las actividades con muchísima falta de ortografía, sin ningún tipo de cohesión, no tienen coherencia los textos que mandáis, entonces por ahora no se van a hacer exámenes, entonces lo que más peso va a tener en este tercer trimestre van a ser las actividades. Y yo necesito ver que vosotros estáis esforzando. De modo que para que yo vea eso, tenéis que entregar las actividades bien hechas. Si tenéis cualquier tipo de duda, me escribís. A toda persona que me ha escrito le he contestado a la mayor brevedad posible. Entonces, por favor, echarle un poquillo de ganas, que lo único que se pide es eso, ver vuestro interés y que las actividades estén bien elaboradas. Entonces, ahora os voy a mandar un par de actividades, ya tenéis que entregarme las actividades que mandé el lunes sobre la comprensión lectora, que os he dejado 2 días para que lo hagáis, para que no digáis después que vais muy agobiados de tiempo. Y ahora os voy a mandar otras dos relacionadas con los géneros didácticos. Una de ellas será optativa, no tenéis que entregarla todos, solo aquellos que quieran algún punto positivo más, subir nota, etc. Entonces, simplemente ver en qué consiste cada uno de estos tipos de textos que encontramos en los géneros didácticos. Los ejemplos ya lo hemos visto en clase. Son relatos, según dice el libro, si lo queréis abrir y tener delante, son relatos que pertenecen a obras morales y que sirven como un modelo para, para, para ejemplificar algo que no se debe hacer, para evitar una determinada conducta, como dice el libro. Nosotros vimos, cuando hicimos la actividad, si os acordáis, hicimos una actividad que era que leíamos un cuento en clase, salían un cierto número de personas y luego se lo íbamos contando para ver cómo cambiaba el cuento de boca en boca. Y este cuento, si os acordáis, era el cuento lo que conocemos como el cuento de la lechera, que aquí se llama Lo que sucedió a una mujer que se llamaba Doña Truana. Y en este cuento era el ejemplo, ¿no?, de Doña Truana, nos servía el personaje como ejemplificación de algo que no se tiene que hacer, de una conducta que es negativa, que era la de dejarse llevar por los sueños y no centrarse en realmente lo que importa, lo importante. Entonces, si queréis, os lo leéis, que ya lo habíamos leído en clase, y veis en qué consiste el texto a lo que llamamos ejemplo. Esta obra pertenece a El Conde Lucanor, escrita por Juan Manuel, y El Conde Lucanor es una recopilación de ejemplos, de cuentos de este tipo, donde aparece un personaje que representa una conducta negativa
y de la que se saca una enseñanza, como una enseñanza de algo que no se debe seguir, de algo que no se debe hacer. Entonces, si queréis buscar algún otro cuento, simplemente podéis escribir en Google El Conde Lucanor, cuentos, y os aparecerán distintos. No sé si este fue el que vimos, el que vi con segundo de eso A, segundo de eso B, porque a veces mmm, cambio de cuento. Entonces a lo mejor con un curso vi otro cuento, no me acuerdo si fue este. De todas formas, yo, si no lo habéis leído, os invito a que lo leáis y os invito a que busquéis otros tipos de ejemplos porque son muy curiosos. ¿Vale? Entonces, ese serían los ejemplos. Luego tenemos las fábulas, que también vimos una en clase. Normalmente las fábulas, aunque estén escritas en prosa o en verso, van a estar protagonizadas por animales. Creo que ya lo hemos visto varias veces. Hablábamos de la fábula, ¿no? De eh, de la liebre y la tortuga, por ejemplo, o otras muchas. Creo que incluso me elaborasteis algún tipo de fábula en clase. Yo ese es el segundo ejercicio que os voy a pedir. Quiero que me elaboréis una fábula. Para aquellos que ya lo hicisteis en clase, pues me elaboráis un ejemplo. Y para aquellos que ya hicisteis el ejemplo, creo que no lo hemos hecho, no lo hemos hecho ninguno. Pero podéis hacer tanto ejemplo como fábula. Eso es lo que quiero que hagáis para el viernes. Que escribáis un texto de mínimo una hoja en el que me mostréis una historia que esté protagonizada, si hacéis una fábula, con animales y que tengan al final una moraleja. ¿Qué es una moraleja? Es una enseñanza que aparece al final del texto y es lo que el autor intenta transmitir al lector. En la fábula de la liebre y la tortuga, pues ya veíamos que la moraleja final era que no te tenías, no te debías dejar llevar por tus aires de grandeza, digámoslo así, o creerte más que nadie, porque en el momento menos, cuanto menos te lo esperes, una persona que tú infravaloras o que crees que está por debajo de ti, te puede superar, ¿vale? Entonces, simplemente quiero que elaboréis un texto, que lo escribáis bien para que se entienda, para que sea coherente y que al final mmm, pongáis una moraleja que recoja la enseñanza que vosotros queréis transmitir. Y por último tenemos el ensayo, que como veis ahí es una obra literaria en prosa donde el autor desarrolla un tema de modo subjetivo. El ensayo va a tener mucho que ver también con los textos de opinión. Cuando veíamos el género periodístico veíamos textos de opinión y veíamos cómo el autor en el artículo de opinión o en el editorial expresaba un punto de vista determinado desde su yo. En el ensayo es lo mismo, la única diferencia que vamos a tener es que a veces el lenguaje va a ser un poco más poético. Por eso se denomina una obra literaria. No es tanto un texto periodístico, sino más bien una obra que no llega a la categoría de novela o de cuento, porque no está contando una historia, simplemente está dando un punto de vista, pero sí utiliza un lenguaje determinado, el lenguaje poético. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagáis? Bueno, pues quiero que me entreguéis la comprensión lectora para el próximo día del texto introductorio del tema 10. Luego una tarea voluntaria que os he dicho que os he dicho que os iba a mandar, que es que quiero que reflexionéis sobre el texto Medio pan y un libro, que es un ensayo escrito por García Lorca, que ya lo conocéis porque yo os he hablado en clase de él. García Lorca escribe un texto en el cual desarrolla un tema y pues presenta, presenta eso, un tema reflexionando sobre él y que tiene que ver con la actualidad del momento en el que el autor vivió. Se basa en la observación y en la experiencia, como bien dice el libro, una de las características del ensayo, y como quien decide hacer esta tarea voluntaria vais a ver cómo lo expresa todo siempre de una manera subjetiva, desde su punto de vista. Por eso se trata de un ensayo. Simplemente quiero que aquellos que quieran hacer la tarea voluntaria se lean el texto
y elaboren ellos mismos un texto reflexionando sobre el tema que trata el autor, qué opinan sobre este tema, si están de acuerdo, si no están de acuerdo con el autor, si cree que el autor no tiene razón en un aspecto determinado. No quiero tampoco que me escribáis simplemente 3 líneas diciéndome me ha gustado mucho el texto porque el autor escribe muy bien. No, no quiero eso. Quien decida hacer la tarea voluntaria debe hacer una tarea voluntaria bien hecha, con un texto bien redactado, coherente, que se entienda y sin falta de ortografía. Y que ocupe como mínimo media carilla. Simplemente quiero que escribáis vuestra opinión sobre el texto, que reflexionéis sobre el tema que trata el autor y diciéndome si estáis de acuerdo con él o si no estáis de acuerdo con él, o si creéis que utiliza los argumentos adecuados o si trata el tema de una manera adecuada, etc. Y por último, quiero, como os he dicho, que elaboréis una fábula. Ya os he dicho que aquellos que, porque creo recordar que algunos, cuando dije que me escribierais un cuento, me escribisteis una fábula, aquellos que me escribisteis una fábula podéis escribirme un ejemplo. O si os atrevéis incluso podéis escribirme un ensayo, un texto en el que vosotros desarrolléis un tema determinado desde un punto de vista subjetivo. Y este sí tiene que ocupar como mínimo una hoja. Estas tareas son para el próximo viernes. Y si tenéis algún tipo de duda, pues me lo preguntáis. Y tanto por Classroom como algunos sabéis que tenéis en mi correo electrónico, también me lo podéis preguntar por ahí. Estas son las tareas que os voy a mandar. Acabaremos haciendo de la página, los géneros didácticos están en la página 174, acabaremos haciendo el ejercicio 1 y 2 de la página 175. Pero de momento eso no lo voy a pedir. De todas formas, si tenéis tiempo y queréis ir haciéndolo, también podéis hacerlo. Los ejercicios de la página 175, que son 2. Estos los pediré la semana que viene, pero quien esté libre y quiera terminarlos ya, puede hacerlos también y entregarlos el viernes. Quien no, porque tenéis muchas actividades o estáis muy liados con otras asignaturas, lo podéis entregar la semana que viene. Pues sin más, ya sabéis, estoy a vuestra disposición para lo que queráis y espero veros pronto. Un abrazo.